Mi nombre es Marta Olivia Tena Juárez, soy catedrática del Claustro Universitario de Chihuahua y hoy vengo a compartir con ustedes el tema de la tanatología. Básicamente hablaremos sobre el duelo, ya que la tanatología es la ciencia que se encarga de acompañar en ese proceso que todos podemos experimentar al momento de una pérdida. La tanatología es ese sentido que busca que la persona que ha experimentado la pérdida encuentre y que se pueda sobreponer a esa situación que a veces es muy común que se presenten síntomas como la tristeza, la ira, la desesperación, la depresión, y este acompañamiento que hace el especialista llamado tanatólogo es el que nos va a ayudar a que nos sobrepongamos a esta situación de duelo. Entonces, vamos a hablar del acompañamiento que hace precisamente el especialista, el tanatólogo, a estas personas que por alguna situación específica no puede resolver ese duelo, ese proceso en el tiempo esperado. Recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes y ese proceso de duelo lo vamos a vivir también de una manera única. Entonces hay expertos que nos comentan que el tiempo para vivir un duelo es de 6 meses a 2 años. Sin embargo, va a depender mucho de la relación que nosotros hayamos tenido con la persona que ya no se encuentra con nosotros. Ese es un factor que va a venir a ayudar a que nosotros podamos vivir ese duelo en un tiempo considerable. Cuando la persona se pasa de ese tiempo, vamos a decir, dura 3 años, 4 años, 5 años y todavía no hace ese proceso de cambio en su vida para recuperarse a la pérdida, entonces estamos hablando de que esa persona no tiene los recursos suficientes para hacerle frente, por lo que entonces tendrá que buscar ayuda de un especialista. Puede ser un tanatólogo o puede ser un psicólogo con alguna especialidad en tanatología. El tanatólogo pues va a ayudar a crear en las personas un nuevo sistema de creencias. Recordemos que a través de la historia nosotros hemos aprendido que las despedidas, que las pérdidas y sobre todo la muerte, pues es un proceso doloroso, es una experiencia dolorosa. Entonces, el dolor nosotros lo podemos experimentar físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y el dolor es algo al que todos nos enfrentamos, pero también en contraparte está lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento es precisamente la historia que nosotros nos contamos sobre esa situación de pérdida. Entonces, cuando nosotros rehacemos esa historia, le damos un giro a la historia de pérdida, podemos nosotros crear una vida diferente y sobreponernos a esta situación que estamos experimentando. Entonces, el especialista en tanatología nos va a ayudar a que hagamos un cambio en la reestructuración de las creencias acerca de la pérdida y acerca de la muerte. También este especialista pues nos va a ayudar a entender la nueva dinámica a la que nosotros nos vamos a enfrentar después de la pérdida. Tenemos que ser conscientes de que esto ha modificado nuestra vida. Si estamos hablando, por ejemplo, de un divorcio, pues entonces la pareja ya no va a estar con nosotros y vamos a tener que hacerle frente a la vida cotidiana. Por ejemplo, hacernos cargo de los hijos, hacernos cargo de la casa, ya sea el hombre o la mujer. Cuando también nos enfrentamos a la pérdida de la salud, también tenemos que reincorporarnos o darle un resignificado, una resignificación a esta nueva condición de vida que vamos a vivir. Recordemos que un diagnóstico no es algo que nos limite, pero sí es algo que cambia nuestra vida y que nos permite enfrentarnos a ese proceso de duelo porque estamos perdiendo la salud.
Entonces, durante toda nuestra vida vamos a estar expuestos a esas pérdidas. Pueden ser pérdidas materiales, pueden ser pérdidas emocionales, pueden ser pérdidas físicas y, por supuesto, de donde nace la tanatología, lo que es la pérdida por la muerte de un ser querido. Entonces también el especialista nos va a ayudar a recuperar esos recursos que nosotros creemos que se han perdido a lo largo de todo este proceso de duelo. Tenemos que entender y darle un nuevo significado a la muerte, hacer que la persona que ya no está con nosotros, que todo lo que esa persona compartió con nosotros, pues realmente sea algo que se haya quedado para nosotros y que haya servido, que haya dado un propósito a nuestra vida. Y pensar que la tanatología nos va a ayudar a fomentar y a colaborar en cada uno de estos, de estas áreas de las cuales está formado el ser humano. Estamos hablando del área espiritual, que es algo muy importante cuando nosotros experimentamos una pérdida. Estamos hablando del área física y del área emocional. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de una religión o de una creencia en específico. La espiritualidad va más allá. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, nos estamos refiriendo a tener esa paz y esa tranquilidad en el alma. Entonces, cualquier creencia sobre un poder superior o sobre algo más poderoso que nosotros nos va a ayudar para poder tranquilizar nuestra mente y de esta manera tranquilizar nuestra alma. Entonces, estos son el acompañamiento que va a hacer el tanatólogo con las personas que hayan experimentado alguna pérdida. Dentro del duelo, ¿verdad? La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es uno de los pilares de la tanatología, ella nos dice que el proceso de duelo se divide en algunas etapas. Entre esas etapas podemos mencionar lo que es la negociación. Todos al momento de experimentar una pérdida, pues vamos a estar en esa negociación. Y es cuando a veces decimos y tenemos alguna creencia religiosa, ¿verdad? Y le decimos a ese poder superior, te prometo que voy a cambiar, pero permite que pueda dejar de sufrir por la pérdida que estoy experimentando. Incluso cuando hay familiares a los que les diagnostican una enfermedad terminal, también el tanatólogo hace el acompañamiento a estos enfermos terminales, a estas personas que también podemos llamarle moribundas. Entonces, ese proceso también lo están viviendo las personas que están en esa condición de enfermedad terminal. Entonces, muchas veces la negociación entra también pidiéndole a ese ser superior que si lo sana, ¿verdad? Que si esa enfermedad desaparece, pues entonces ellos van a dejar de comer ciertos alimentos o van a empezar a hacer ejercicio o van a cambiar en su vida. Esa negociación la podemos hacer y es una etapa del duelo y es algo temporal. Otra de las etapas dentro de este proceso pues es la ira o el enojo. Es muy común y es normal que ante una pérdida nosotros experimentemos esa sensación de enojo, de ira, ¿verdad? Ya sea contra la vida, contra los demás familiares, contra uno mismo. A veces también nos enojamos porque pensamos que no pudimos haber hecho o que pudimos haber hecho más por la persona que ya no está. Otra de las etapas dentro de lo que es el proceso de duelo, pues tenemos lo que es la negación. Al principio, cuando pasa una situación de pérdida, negamos que eso esté sucediendo. A veces ocultamos la enfermedad terminal, a veces escondemos ese diagnóstico o simplemente cuando la persona fallece decimos, pues no, como que no es cierto, como que todavía no me cae el 20 de que la persona haya muerto, ¿verdad? Entonces estamos como a la defensiva. Podemos utilizar frases como
me siento bien, sí falleció mi esposo, mi hijo, pero pues no pasa nada, o sí me divorcié, o sí perdí mi auto, pero todo está bien. Entonces ahí entra esta etapa de la negación. Luego también tenemos otra de las etapas dentro de este proceso de duelo, que es la depresión. Entonces hay que recordar que la depresión puede ser lo que es una depresión reactiva o una depresión fisiológica causada por una situación fisiológica. Entonces tenemos también que acudir al médico y al psicólogo para que nos haga una valoración. Le recuerdo, cuando es una depresión dentro de este proceso de duelo, podemos estar hablando de que es una condición normal, que nosotros experimentemos tristeza, experimentemos llanto, no tengamos ganas de comer, de bañarnos, incluso se desequilibra nuestro ciclo del sueño. Entonces es importante estar al pendiente de estos síntomas. Mientras no se vuelvan crónicos, estamos diciendo que estamos dentro de los parámetros normales de experimentar una depresión dentro de ese proceso de duelo. Y luego tenemos lo que es la aceptación. Ya cuando llegamos nosotros a esta etapa del proceso, quiere decir que estamos listos para pasar a lo que sigue, a reconstruir nuestra vida independientemente de la pérdida que hayamos experimentado. Estas etapas que les acabo de mencionar no necesariamente tienen un orden, y sucede que de repente nosotros podemos estar en una de ellas y brincarnos a otra y luego regresarnos a la que estábamos con anterioridad. Pero todo esto entra en una normalidad siempre y cuando estemos también dentro del tiempo que les comentaba. Claro que hay expertos que nos mencionan que el tiempo adecuado es de 6 meses a 2 años para vivir este proceso de duelo. Sin embargo, hemos conocido personas que han durado 3 años o 4 años viviendo ese proceso de duelo. Y hay señales que nos indican que entonces tenemos que acudir a terapia para poder hacerle frente a este duelo. Entonces, en estas etapas también la doctora Kubler-Ross nos indica cómo podemos cómo podemos sobrevivir o sobreponernos a este proceso de duelo. Uno de los puntos que ella nos menciona es que es importante permitirnos vivir ese duelo. No pasa nada si nosotros lloramos o si expresamos nuestras emociones de tristeza, de enojo, de ira, de culpabilidad en ocasiones. Entonces es importante poder darnos ese permiso de sentirnos vulnerables, de sentirnos mal, de solicitar ayuda si es que la necesitamos. Recordemos que también en este tránsito de este proceso necesitamos de todas aquellas redes de apoyo, de nuestras familias, de nuestros amigos, inclusive de pertenecer a algún grupo que haya pasado por un proceso de duelo, un grupo terapéutico que nos ayude a sobreponernos. Otro de los puntos que nosotros podemos trabajar para sobrellevar este proceso de duelo es aprovechar el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que vamos a experimentar estas emociones y estas sensaciones. No verlo como un tiempo perdido, sino es un tiempo que estamos invirtiendo en nuestra propia sanación. No tener miedo es muy importante también, ¿verdad? No tener miedo de que nos vayamos a volver locos porque a lo mejor queremos que la persona todavía esté con nosotros, porque seguimos hablando de él en presente o de ella. Son cuestiones totalmente normales. Entonces no hay que tener miedo ni pensar que vamos a tener un trastorno porque lloramos constantemente, porque estamos buscando las cosas, ya sea por ejemplo objetos como la ropa, escuchamos la música que a esa persona le gustaba. Todo eso entra en este proceso que estamos experimentando.
También aquí hay que hacer un alto en la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos viviendo un duelo, es probable que tengamos que tomar decisiones para resolver la vida en un futuro inmediato. Pero es importante que nos tomemos nuestro tiempo, que pensemos y que seamos honestos con nosotros mismos para decir si tenemos la capacidad para tomar esas decisiones. Y si no es así, buscar apoyo. Aquí en este aspecto, pues podría ser que buscáramos esa guía o esa orientación legal cuando hay cuestiones del testamento que no han sido resueltas. Y bueno, pues también no descuidar la salud física. Recordemos que la alimentación, el ejercicio y el estar en contacto con otras personas nos va a ayudar para que salgamos avantes de este proceso. Ser pacientes con los demás, las demás personas que viven a nuestro alrededor no van a experimentar de la misma manera que nosotros el duelo. Aquí podemos hablar de nuestros hijos, de nuestros padres. Cada uno de ellos tiene su forma especial de vivir el duelo. Entonces hay que tener también esa paciencia para aceptar sus emociones y sus sentimientos. Y bueno, pues ayudar también a aquellos que han experimentado esa pérdida a darle un nuevo significado. La persona se fue, sí, la persona se ha ido, es triste, ya no va a estar con nosotros, pero ¿qué vamos a hacer a partir de este momento que esa persona ya no se encuentra con nosotros? Y entonces aquí pues vamos a buscar todas aquellas puertas, todas aquellas oportunidades que se nos presentan para hacer estos cambios necesarios en nuestra vida. El tanatólogo o el especialista en tanatología pues también nos va a ayudar a que tengamos una mejor calidad de vida. Les recuerdo que el tanatólogo también acompaña a la persona en condición de enfermedad terminal, a todos los familiares que están a su alrededor como cuidadores, y también acompaña a todo el servicio médico, tanto a las enfermeras como a los médicos, para que lleven ese proceso de duelo y de despedida. Entonces el tanatólogo va a buscar que al paciente terminal se le pueda proporcionar una calidad de vida. Aquí estamos hablando de los cuidados paliativos. A pesar de su enfermedad, a pesar de su dolor, pues buscar todos aquellos medicamentos que precisamente disminuyan esos síntomas, y también procurar, si la persona desea, estar en casa en sus últimos días o permanecer en el hospital. Hay que brindarle una atención adecuada, pidiéndole a las enfermeras, a los médicos, a todo el personal del sector salud, pues que esté atento a las necesidades del paciente. Y sobre todo, morir rodeado de sus seres queridos y que esté lo más cómodo posible. Eso también es lo que hace el tanatólogo en este acompañamiento. Y también podemos hablar de que a veces tenemos que respetar los derechos del paciente terminal o del paciente moribundo. A veces nosotros como familiares queremos que la vida de los que más queremos pues se alargue, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en las necesidades de ese paciente. Tenemos que saber entender su sufrimiento. Si la persona ya no desea que sea conectado a ciertos aparatos para que la vida se prolongue, pues hay que aceptar también los deseos de esta persona. A veces nosotros cuando escuchamos un diagnóstico, por ejemplo, como un cáncer terminal, le decimos a ese ser querido que se someta a todos los tratamientos que hay, experimentales o no, ¿verdad? Pero que son novedosos y que todavía no sabemos si va a funcionar. Hay que respetar la decisión de nuestro ser querido si él nos dice que no desea someterse a todos estos tratamientos. El acompañamiento tanatológico es muy importante en cualquier situación de pérdida, pero les repito y les reafirmo,
Cuando una persona siente que no tiene los recursos para hacerle frente, es cuando se busca este tipo de ayuda. Todos los seres humanos vamos a experimentar pérdidas de cualquier tipo y la mayoría de nosotros tiene esos recursos para sobreponerse. Pero cuando nosotros podamos sentir que ya estamos cayendo en una depresión crónica, en un enojo crónico, en un sentido de culpabilidad del cual ya no podemos salir, es importante que busquemos ayuda. Y recordemos que el proceso de duelo lo vamos a vivir individualmente. Aunque pertenezcamos a una misma familia, aunque seamos 5, 10, 15 miembros de la familia, lo vamos a vivir de manera diferente y tenemos que respetar a cada uno. Es un proceso individual. ¿Qué factores pudieran influir para que la duración del duelo se prolongue? Como decíamos al principio, la relación del doliente con el fallecido. Si es una persona muy cercana, probablemente ese periodo en el que nosotros vamos a experimentar se puede alargar. El nivel de trauma que puede causarnos esa despedida o esa muerte. El papel que nos corresponde tomar al momento de la pérdida. Si somos también personas muy allegadas, posiblemente tengamos que solucionar ciertos problemas legales o tengamos que hacernos cargo de la familia, de la casa. Entonces hay que ver cómo vamos a resolver esta situación, pero siempre estando seguros de que no estamos solos, de que va a estar alguien ahí acompañándonos y orientándonos para tomar las mejores decisiones. Otro de los puntos que también van a influir es la forma en cómo nosotros aceptemos que vamos a abordar esa pérdida. A veces nos enganchamos, ¿verdad? Con el qué dirán o con lo que van a pensar los demás. Si yo lloro, si yo escucho las canciones que aquella persona escuchaba, si voy muy seguido al lugar donde se encuentran los restos de la persona fallecida, cada uno de nosotros podemos tomar las decisiones que consideremos más adecuadas y más acertadas para poder llevar a cabo ese proceso de duelo. Entonces, si yo todos los días hablo de esa persona en presente, si lloro todos los días, si voy a visitarlo, ya sea al panteón o al nicho donde estén depositadas las cenizas de mi ser querido, eso es para mí un proceso que me va a ayudar a sobreponerme. Entonces no tiene nada que ver con lo que los demás pudieran comentar o la forma en que los demás vivieron ese proceso. Claro que también dentro de este proceso vamos a hablar de lo que son las recaídas. Es muy común que nosotros digamos, bueno, ya pasaron los 2 años, ya me sobrepuse a ese duelo, ya estoy bien, ya reorganicé mi vida, ya le encontré un sentido nuevo a esta pérdida. Y vienen, por ejemplo, fechas importantes, como es el cumpleaños del ser querido, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Estudiante, la Navidad, el fin de año. Y claro que vamos a experimentar recaídas en esas fechas tan importantes, pero la diferencia es que ya vamos a tener los elementos que nos van a ayudar a poder vivir ese momento tan difícil, porque van a ser momentos difíciles. Vamos a estar recordando que aquella persona estaba cerca de nosotros, que aquella persona a lo mejor preparaba una comida especial o en el cumpleaños nos hacía llegar un regalo también especial. Vamos a tener esas recaídas y lo repito, es normal. Lo importante es que los recursos que nosotros ya pusimos a nuestro servicio anteriormente, en esta recaída lo vamos a volver a poner. Y entonces va a ser más fácil que nos volvamos a levantar o a sobreponer a esta situación. La forma de que nosotros recibimos esa ayuda, recordar que es también a través de los amigos de trabajo, de los compañeros,
de los familiares, pero también de personas desconocidas que podemos encontrar en el camino, como puede ser en estos grupos de ayuda terapéutica o acudir con el tanatólogo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, agradeciéndoles siempre su acompañamiento en estos programas. Gracias.